Ok, vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar ya. 6 minutos antes porque no creo que nadie esté transmitiendo ahorita. Así que, bueno. Una información antes. Hay dos etapas que quedan al final. Bueno, ya. Son las filósofas del siglo XIX y las del siglo XX. Pero ¿qué pasa? Son muchas, son 10. Entonces el programa lo voy a dividir en dos. O sea, el programa del jueves va a ser la primera parte del siglo XIX. El domingo, la segunda parte. El otro jueves, la primera parte del siglo XX. Y el domingo concluimos. Entonces dentro, sí, de 4 programas más concluimos esta aventura del pensamiento con las mujeres filósofas. Y pues bueno, ya tengo temas, 3 temas que me parecen de suma importancia también, ya volviendo a la normalidad, ya dejando este especial, para, bueno, ya finalizado este especial, que es primero la prostitución sagrada, como ya lo había mencionado, recordando a Aspasia, la de las filósofas de la antigüedad. Segundo, me parece el arraigo sexual, la filtración de la ultraderecha en la sexualidad, eso me parece muy interesante. Y tercero, el filtro o la adopción del fascismo otra vez. Cómo el fascismo se está volviendo a resurgir después de tanto tiempo muerto. Ya veremos por qué pasa eso, por una cosa bien básica, pero bueno, eso vamos a hablarlo después, ¿vale? Bueno, entonces ya entramos en filosofía es la belleza del pensamiento, el romanticismo. Como el programa pasado habíamos dicho, la ilustración era la cosa de la razón, pero esta razón venía muy solitaria, muy mecanicista, sin sentimientos, sin emociones, ni nada. Entonces lo que hacen tanto los filósofos y las filósofas de la época es rescatar este sentimiento, esta pasión. De hecho hubo muchos suicidios de muchos autores famosos en esta época del romanticismo, ¿vale? Entonces es importante recordar eso. Bien, vamos a leer un poquito, dice. Pues las mujeres se vieron mermadas hasta finales del siglo XVIII, pero aún así como se prevalecía el pensamiento de Kant. Kant dijo que la mujer no hay que impedirle enseñanzas relacionadas, no hay que impedirle enseñanzas relacionadas con la razón si se trata única y exclusivamente con la vida afectiva. Todavía sigue el pensamiento de que las mujeres son sentimentaloides y no podían razonar más allá de sí mismas, ¿vale? El pensamiento de la ilustración les produce el efecto de una prisión donde los seres humanos ya no tienen más espacio libre. O sea, los seres humanos, como venía diciendo, ya no tienen emociones, nada más pura razón. Dice, se preguntan si la luz de la razón basta realmente para iluminar todos los secretos de la vida. ¿Qué pasa con los rincones escondidos con ámbitos de la sensualidad, la belleza, la naturaleza, los sueños o la religión? Aquí es bien básico saber que las personas, que los filósofos y los pensadores, perdón, tocaron 3 temas fundamentales: el arte, el absoluto y la belleza. Tanto en la literatura, la filosofía, la estética, el arte y y el absoluto. Esos fueron los temas fundamentales del romanticismo. Estos pensadores y pensadores creen que aquellos que emocionalmente solo dependen de su razón son seres solitarios, no pueden sentirse verdaderamente unidos con la naturaleza ni con otros individuos, niegan las partes oscuras de la vida, reprimen sus sueños, banalizan el poder del amor. Este movimiento opuesto a la ilustración, que se caracteriza por el culto al mundo subjetivo y a los sentimientos, se llama romanticismo. Los filósofos y filósofas románticos se dirigen hacia nuevos territorios donde tengan cabida fantasía y el sueño. Además, no quieren una filosofía que pueda aislar a las personas, sino que se esfuercen por unirlas. Es una época en la que se cultiva la amistad. Se habla incluso del culto de la amistad. Entonces, volviendo a recapitular, aquí se rescatan los sentimientos. Ya no es tanto la razón porque sí. Algunas filósofas dicen que no, la razón tiene que quedar fuera. Otras dicen que en cambio otras dicen, bueno, la razón es importante para entender mmm, cómo se debe estructurar esos sentimientos, esa pasión. Y bueno, unos lo niegan y otros dicen que es necesario, ¿vale? Entonces vamos a empezar con Batir von Ambrim. Bueno, no sé cómo se pronuncia, quiero que se entienda.
Fue una filósofa alemana que participó intensamente de este culto. Fue Bettín Vetrano de nacimiento. Su círculo de amistades se reunía a menudo para conversar. Hablaban de todo, de literatura, filosofía, historia, y se mostraban contrarias a los convencionalismos sociales y a las normas religiosas. Nació en Frankfurt de una familia de comerciantes acomodada católica. Bueno, eso ya es su vida. Como digo, yo no voy a pasar su vida. Yo voy a pasar lo que Bettín o Beatriz, no sé cómo se diga bien, ella hizo, ¿ok? Ya como he dicho muchas veces en el programa, no voy a pasar lo que es su vida y eso, porque me tardaría siglos y eso es lo que no quiero. Von Arnim, así más fácil es su apellido, le gusta remarcar su falta de intelectualismo. Estoy contenta de ser insignificante. Ya no necesito vérmelas con ideas inaccesibles. O sea, que ella criticó mucho a la ilustración en esta parte. O sea, que dice, bueno, sí, la intelectualidad, pero los sentimientos, ¿dónde quedan? Ella fue también una activista social, por así decirlo. De hecho, entró dentro de una huelga de tejedores porque era el trato muy injusto. Se enfrentó al rey y bueno, hizo un montón de cosas, ¿vale? Bien, vamos a... Dice... Bonarme, ok. Al contrario, desde su punto de vista, era algo para el espíritu filisteo. El filisteo era el viejo enemigo de los románticos. Lo consideraban ejemplo de la normalidad más absoluta. Un acomodado enfermizo, un conformista sin inquietudes. La razón debe ser libres a los hombres. Se ha convertido en su caso un simple pensamiento utilitario. O sea, ella decía que pues sí, la razón, pero se convirtió en algo muy mecanicista, de repetir eso una y otra vez. Entonces, bueno, dice, como buena pensadora romántica, Von Arnim era una filósofa ávida de libertad, que creía que no se puede llegar a la verdad por el camino de la erudición. El intelecto cubre todo aquello que hay que aprender, una capa de niebla que no nos deja ver la verdad. Por otro lado, la búsqueda de libertad debe ser completamente individualidad. La individualidad para ella era un impulso de vivir auténticamente. Dice, una palabra en el pensamiento de Von Arnim es religión en suspenso. El movimiento es el principio básico de toda la vida. Hay que imaginar posibilidades, hay que dirigir la mirada hacia el futuro. No hay ninguna razón fija en imperterrita, no sé qué significa esa palabra, la voy a buscar, sobre la cual pueda descansar todo. Para Von Arnim solo el devenir es eterno. Así es como el anhelo ocupa un lugar importante en su pensamiento. Okay, los románticos buscaban más bien el absoluto, ¿vale? Entonces, bueno, se trata de querer imposible, llegar a la trascendencia, como en Hegel. Eso para que ya me entiendan mejor de lo que estoy hablando. Que fue pues el autor más importante de la época. Hegel con su absoluto. El ser humano se mueve toda la vida entre dos polos. Por un lado está la realidad que se desarrolla dentro de unos límites, y por otro lado y está también el infinito mundo de las posibilidades, de las esperanzas y de los deseos. Von Arnim, la realidad cotidiana fueron 20 años de matrimonio con Achim Von Arnim y la educación de sus 7 hijos. O sea, ella se casó, duró 20 años de casada y pues tuvo 7 hijos. También es importante a veces pasar su vida más o menos para entender su contexto, pero como ya lo había subrayado, pues lo leí para fijarlo mejor. Pero como dije, a mí la vida de ella realmente no me interesa mucho, su vida privada o personal o lo que sea. Bien, ella tuvo una vida activa, bueno, participó en la política de manera activa. Ella se iba mucho por la caridad, por los pobres y todo eso, ¿vale? Entonces fue como medio activista social y todo esto. Ok, dice Von Arnim, como hemos visto antes, tomó parte de manera activa en la vida política, entre las señoras de la nobleza de su época, y ella era condesa por matrimonio. Lo habitual era ejercer la caridad hacia los pobres, pero el interés social de Von Arnim
iba más allá de esta actividad caritativa. A ella le preocupaba el creciente grado de pauperismo de las clases más desfavorecidas. Una gran parte de la población ya no podía adquirir los bienes más necesarios para sobrevivir. Y ahorita seguimos igual, ¿eh? La gente afluía a las ciudades donde no había suficiente trabajo para todos. Los salarios eran escasos. La gente quiere un ministerio de trabajo, pero yo quiero un ministerio de los pobres que tiene un carácter mucho más decisivo y sería un órgano mucho más importante. Era defensora de una monarquía constitucional. El rey debe ser revolucionario, decía. Ella defendía al rey, o sea, defendía la monarquía. Criticaba sobre todo la justicia y la administración prusianas, que eran demasiado rígidas. En el año 1846 la procesaron a causa de la edición de sus obras y la de su marido. Perdió el proceso. En su libro El del Rey, critica las prisiones y califica cámaras de martirio, como ahorita, o sea, eso también lo criticará Foucault ya muchos siglos después. Cuando alguien se convierte en un criminal, no tiene la culpa de ello, la disposición del hombre al pecado, sino la enfermedad de la concepción de valores de la sociedad. Muchas veces tiene que ver eso. En la actualidad lo podemos trasladar con la falta de oportunidades, en una sociedad terriblemente competitiva. O sea, si no tienes esto, tienes aquello, no puedes conseguir un trabajo decente, o peor aún, si tú no tienes ¿cómo se puede decir? Pues conectes, vaya, trasladándolo a la actualidad. Monarmin luchó por la libertad política y social, denunció las condiciones de los obreros y de las mujeres y se opuso a la pena de muerte. Fue una ferviente partidaria de las ideas socialistas y utilizó sus escritos para defender a los pobres y reivindicar una mejor justicia social. Creyó en los cambios sociales hasta el final de su vida. Nunca dejó de tener esa esperanza. Los sueños de un mundo mejor y las ideas socialmente críticas se mezclaban en ella y con un pensamiento agudo y un don de la observación preciso. Dice en uno de sus libros, no sé pronunciar alemán, pero bueno, voy a leerlo. Saber y ser sabio son dos cosas diferentes. Un matemático, un historiador, un profesor de derecho, todos forman parte de un mundo de los fósiles, de los filisteos. Ser sabio es estar creciendo en el saludable terreno del espíritu, donde el espíritu llega a florecer. Ahí no se necesita retener nada en la memoria, no se necesita separar la fantasía de la realidad. Hasta el ansia de saber me parece que es ahí como un beso del alma con el espíritu, un roce de ternura con la verdad y te hacen vivificar enérgicamente. O sea, lo que ella valoraba más es pues la sabiduría más que el intelectualismo de las academias. Y esto no solamente fue ella, sino las del siglo XVII, las del Renacimiento, las de la Ilustración empezaron a criticar esto. Bueno, pasemos con la otra, que es Caroline von Gronder. Bueno, vamos a ponerle Caroline, ya. Von Arnim era partidaria de él sin filosofar, una palabra del romanticismo alemán que significa filosofar en común. Le gustaba conversar intensamente sobre cuestiones existenciales importantes. Una persona con la que podía hacerlo a fondo era su amiga Caroline. Nació en Kreuzlech, no sé. Publicó sus obras con el seudónimo masculino de Tian. En 1804 conoció al antropólogo Friedrich Kruse. Este hombre casado fue su gran amor. Aunque Kruse también se enamoró de la poetisa y filósofa, no fue capaz de abandonar a su esposa. Caroline se apuñaló en 1806 a los 26 años en Winkel de Ring, según la suposición más extendida por un amor no correspondido. Pero atribuir este hecho solamente a un desengaño amoroso significa simplificar de modo improcedente. Entonces ella se suicidó. Ella no murió natural como las otras, sino no la asesinaron, sino que ella se quitó la vida porque sentía que pues no daba más, o así eran los románticos. O sea, quería entender esa trascendencia al absoluto de esa manera, ¿vale? Entonces Caroline escribió poemas, prosas, pero también realizó estudios filosóficos, y no solo como algo secundario. Discutió a fondo con los filósofos de la época, entre otros como George Friedrich Hegel y Johann Gottlieb Fichte, representados del idealismo alemán, un movimiento contrario al empirismo
que para la reflexión filosófica no partía de lo que podemos llamar mundo exterior. No obstante, su idealismo era muy diferente al de Platón. Platón partía de la premisa de que la realidad del mundo de los sentidos proviene de las ideas. Los idealistas alemanes también, pero su concepto de idea ya es otro. A lo largo de la historia de la filosofía, la condición humana se había convertido vez más en el centro de la reflexión. Los pensadores del idealismo alemán quieren animar la oposición entre conciencia y realidad. Para ellos no puede existir un mundo sin sujeto pensante. Caroline aprendió de Fichte sobre todo la gran importancia que tenía el yo, entendiendo como una realidad previa al sujeto y al objeto para el conocimiento. O sea, decían, pues sí, pero en la Ilustración le daban mucha importancia al objeto y no al sujeto. Y aquí es al revés. Aquí te tienes que voltear a ver tú para poder producir conocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, para Fichte, todo lo que se conoce se reconoce en el espejo de un yo. Caroline era una gran lectora de Fichte y tenía por costumbre tomar notas cuando lo leía. Así, en un pasaje donde dice Fichte, las determinaciones necesarias que gracias a sus relaciones hacen que construyamos un sistema universal, se pueden explicar también gracias a las leyes necesarias de nuestro pensamiento. Gundre anota, es decir, las leyes que creíamos observar en estas determinaciones están en nuestro propio pensamiento. O sea, que ya toman, como vuelvo a repetir, la importancia al sujeto. Dice, como es sabido, la época del romanticismo siempre ha sido calificado como el origen de la modernidad. Precisamente esto es perfectamente en el pensamiento de Caroline. Caroline dirigió la mirada hacia adentro, como lo hacían los filósofos y filósofos románticos. A la mirada hacia adentro, no hacia afuera. No al objeto, sino al sujeto. Ahí la esperaba algo misterioso, oscuro y truncado. En ella misma observó la parte inarmónica de la propia experiencia y sus condiciones internas y sufrió con ello. Esa tendencia se intensifica en la época moderna. El ser humano es un ser solitario, un ser frágil, que se arrastra sin encontrar un apoyo en que adherirse y busca el alivio en una entidad más elevada. ¿Qué tal? Y seguimos cayendo en lo mismo una y otra vez. Por mucha ciencia, por mucha modernidad que haya, siempre buscamos en dónde se puede amparar el ser humano porque se siente solo, se siente vacío, se siente pequeño. Entonces necesita algo más grande en que creer. Por eso es que se está regresando mucho a lo que es el fascismo y al radicalismo religioso, ¿vale? Por esa necesidad, esa búsqueda de pertenecer. Caroline escribe, siempre es nuevo y vivo el anhelo de mí expresar mi vida en una forma que permanezca como una figura de sea digna de llegar a las partes más remotas y solitarias y convivir con ellas. Hace suyo los anhelos del romanticismo. Ella también desea llegar más allá de lo que está ordenado y cientificado, en conceptos claros. Desconfía de un dominio único de la razón. Luchó toda su vida para coaccionar las distintas partes de su personalidad. En agosto de 1801 escribió a su amiga Gunda Bretano, no tengo ninguna inclinación hacia las virtudes femeninas, hacia la dicha de las mujeres. Solo me gusta lo salvaje, grande, resplandeciente. En mi alma hay un desequilibrio fatídico e incorregible, y se quedará así, como debe ser, porque soy una mujer y tengo deseos como un hombre, sin tener la fuerza masculina, porque soy tan mutable y tan desavenida conmigo misma. Aquí se puede interpretar de muchas maneras, pero lo que yo entiendo es que como las mujeres no eran reconocidas en la época, pues ella decía que quería parecerse un hombre, que ella quería pensar, quería autentificarse en el pensamiento, no vayan a pensar otra cosa, sino que eso es lo que hay que irnos a la época, ¿no? Bueno, quiero ser reconocida, quiero tener la fuerza para poder expresarme, pero pues no se me permite o no me escuchan. Eso. Dice, en el romanticismo se decía que la armonía mayor se alcanza en el arte. Es lo que decíamos hace rato, o sea, se valora más en el arte. Las pensadores y pensadoras románticos consideran de que el arte es la única posibilidad de unir a una entidad más elevada, lo que es contradictoria. La filosofía lo tiene más difícil, solo puede aproximarse a la verdad. No obstante, es la reina de todas las ciencias. ¿Entiendes? Y pues bueno, ella hizo lo que fue expresarse por medio de aforismos,
poemas y cartas. Al principio se escribía con un seudónimo porque temía la crítica de sus colegas. Es lo que deseamos hace rato en el párrafo de arriba. O sea, que ella quería de ser reconocida y ser escuchada, pero pues no tenía la fuerza y no se le tomaba muy en cuenta o en serio pues lo que estaba diciendo, ¿vale? Entonces, pues bueno. Dice, cuando salió a la luz que se escondía bajo el nombre de Tian, le recriminaron que aunque supiera escribir muy correctamente le faltaba el decoro por la radicalidad de su pensamiento. El decoro quiere decir la delicadeza de una mujer, el, la subliminidad por el afecto y todo este tipo de tonterías, ¿vale? Entonces, por eso es que ella no, pues no buscaba, ella quería expresarse como un hombre, sacar la rudeza, pero pues no le era permitido. A Betín Bourdieu le une el anhelo de libertad y deseo de amistad. O sea, ellas dos, Betín y Caroline eran amigas. Creían que hay que vivir también en una pequeña escala lo que en gran escala solo se puede ser un ideal. El conocimiento primigenio es el principio divino mismo, la filosofía como ciencia de todas las ciencias, ella las engloba todas. Es la aproximación de este conocimiento absoluto. Aprender significa buscar lo divino, conocer significa tocarlo. Entonces, vuelvo a repetir, el romanticismo se ve impregnado por el pensamiento del absoluto. O sea, ahí vas en busca del absoluto, en busca de la trascendencia, del pertenecer. Esto siempre se ha repetido por los siglos de los siglos. Siempre el ser humano ha buscado ese absoluto, el pertenecer, el llegar al uno. Pero le ha costado mucho admitirlo. Y no lo va a admitir nunca. Va a decir que es original, que es diferente. Pero no, su tirada siempre es la misma. Es llegar al absoluto. Ok. De una vez pasada a Caroline, vamos a Rael van Gaag. Ay no, estos apellidos son muy difíciles. Pero en fin. El interés por la conversación y la experiencia de la comunicación como ámbito esencial de la reflexión filosófica caracterizan también la obra filosófica de otra mujer del romanticismo, Rael Levin de nacimiento. ¿Vale? Pues nació en una familia pues acomodada de judíos, pero por ser judía pues la discriminaron mucho. Se casó y ya se volvió al cristianismo. Y pues después de varios años o de varios tiempo perdonó esa parte, ¿no? Por la cual fue juzgada. Pero bueno, esto ya es una nota de su vida, vamos a su pensamiento. Ok, ya dije esta parte. Para Rael, no son las cosas las que están en el centro del interés, sino el proceso del filosofar. Pensar con independencia es lo más importante para ella. Todo depende de pensar por uno mismo. De los objetos con frecuencia depende muy poco. O sea, lo que ella rescata al sujeto. Lo que el sujeto piense, lo que el sujeto asimile de forma independiente, eso es. No es necesariamente el objeto en sí, sino cómo el sujeto interpreta, piensa, analiza ese objeto. El sujeto, nada más. ¿Vale? Dice entonces, un pensamiento libre debe desarrollarse independientemente de las condiciones externas, de la categoría y del papel que uno desempeña en la sociedad. El resultado es secundario. Para dedicarse a temas difíciles lo que hace falta es coraje. Dedicarse a temas difíciles hace falta coraje. Mira, en las escuelas de filosofía siempre se toma una corriente. ¿Por qué? Porque asimilamos una posición de pertenencia. Entonces, para cuestionar esa pertenencia hace falta coraje. Ya lo he explicado muchas veces, he contado mi experiencia. A mí me relegaron por no pertenecer a ninguna escuela, ni marxista, ni de filosofía analítica. Eso es lo que hay en mi escuela de filosofía en la que yo salí. Y pues bueno, no hay eso. No. Pues no hay más. Y si tú piensas diferente, te quitan, te relegan. ¿Vale? Entonces, pues bueno. A ver, los caracteres pusilánimes no tienen nada que ver y hacer en el terreno de la filosofía. La mayoría de los maestros son pusilánimes y los superdoctores en filosofía también lo son. Así que pues ahí sí ya no tendrán que tener el título. Esto recuerda a los pensadores y pensadores de la antigüedad, a Aspasia y a Sócrates, para quienes filosofar tenía algo más que ver
algo de subversivo, seguir el rastro de las cosas, preguntar implacablemente, no vacilar nunca, eran las divisas de la antigua Grecia y del Berlín del romanticismo. Pensar, excavar y medir con la sonda. Muchas personas no tienen la fuerza para acabar y otras ni el coraje ni la costumbre de dejar caer la sonda en la profundidad. Es para pensar hay que tener coraje, hay que tener valor. Para Rael puso en sus pensamientos por escrito, en diarios, cartas y aforismos. La forma breve y concisa le parecía la más apropiada para su filosofía. ¿Quién nos recuerda? A Johanna Ansar, que ella también decía que en un lenguaje práctico, en un lenguaje fácil de digerir, así debía ser la filosofía. Ay, güey. Bueno, no escribió grandes tratados sistemáticos. Tampoco lo hicieron otros genios de la época. Por ejemplo, los románticos Friedrich Schlegel ni Novalis Schlegel. También los visitaban en su salón. O sea, en la época eran muy famosos los salones donde iban los intelectuales, los académicos, los científicos y los aristócratas a reunirse. Para Rael, el ser humano tiene algo en principio inacabado, enigmático. No se puede concebir en una carta. No se puede concebir. En una carta el poeta Alan Müller escribió: y me gustaría decir que no queda al final del ser humano que no sea una pregunta. Al final del ser humano que sea una pregunta. O sea, es lo que está describiendo el texto. Ella rescata mucho la posición socrática. Bueno, aspiática, no sé cómo decirlo, porque fue Aspasia la que instruyó a Sócrates. Pero el preguntar, la mayéutica, el surgir de la pregunta. ¿Vale? Dice. Tampoco le dice, ok, ya, eso ya lo leí. En toda la relación con el ser humano, ya sea en el sentimiento, la inteligencia, el papel de la sociedad, de la política o bien de la religión, siempre hay preguntas candentes y raramente respuestas. Siempre va a haber preguntas, siempre, siempre, siempre. El día que el ser humano deja de preguntar, ese día dejó de existir. Para Rael no era una persona, no era muy propensa al ensueño romántico. Pensaba que no hay que menospreciar la inteligencia. Ella era una de las personas que decía que la razón es importante también. O sea, que tanto la razón como la emoción son importantes para generar el pensamiento, ¿vale? Para explicarse ella misma y todo lo que es comprensible, pero al mismo tiempo pensaba que el sentimiento sencillamente está, no se puede explicar y que permite experimentar que puedan sobrepasarse los límites. Creía que la religión empieza ahí donde acaba el conocimiento, ¿vale? Cuando Rael murió ya se había reconciliado con el judaísmo. Aquello que fue para mí durante tanto tiempo la ignominia más grande, el dolor y la desgracia más amargo, haber nacido judía, ahora no lo combatiría, no lo cambiaría a ningún precio. O sea, se reconcilió por su origen, porque la discriminaba mucho por eso, dice, en un fragmento de una de sus obras. Amo infinitamente a la sociedad desde siempre y estoy plenamente convencida de que he nacido y la naturaleza me ha designado y me ha dotado para este fin. Tengo un presente infinito y la velocidad del espíritu para comprender, para responder, para tratar. Un gran sentido para los caracteres y las relaciones, de todo tipo, entendiendo las bromas y las cosas serias, y ningún objeto me resulta más extraño hasta el desatino. O sea que ella valoraba mucho al ser humano, a la sociedad, a lo que comprendía. Era una humanista en su esencia. Entonces para ella decía que tratar estos temas ella decía que para lo que había nacido era para tratar todo esto, ¿vale? Y vamos por Germaine de Staël, ¿no? Es una francesa. Ella llevó muy arraigada la tradición del salón. No sé si de eso se mantenía. Bueno, y se casó después. Su papá, eso es lo más extraño, a su papá le complacía que ella escribiera. A Jake Snecker, dice, le complacía que que las mujeres con las que su esposa y su hija, pues escribieran y crecieran intelectualmente. O sea, no muchos hombres de esa época apoyaban esto, ¿vale? Dice, Staël entendía que el amor y la política iban juntos. A causa de sus ideas progresistas a los continuos cambios políticos de su época, no vivió sin pasar peligros. O sea, ella fue perseguida por sus ideas, ¿vale? Como muchas. Tuvo que marcharse varias veces de Francia en el año 1802 para
largo tiempo. Napoleón le mandó al exilio y ella se fue a Alemania, atravesando Suiza, hasta la caída de Napoleón en 1815. Luego volvió a París, donde murió 2 años después. Por aquel entonces muchos intelectuales franceses tenían como modelo a Rousseau. En su crítica de la sociedad, Rousseau puso énfasis en el papel del individuo libre. El ser humano era libre por naturaleza y la naturaleza misma orientaba nuestra voluntad hacia el bien del ser humano. Germain era una lectora de Rousseau, pero la idea de su retorno a la naturaleza no la compartía, ni tampoco su idea de vínculo natural de la mujer al ámbito doméstico. Recordemos que Rousseau decía que la mujer tenía que estar guardada en su casa, que no tenía que salir al ámbito social ni al ámbito público. Bien. A ella le gustaba la ciudad. Por otro lado, no separaba el sentimiento y la política, al contrario. Muestra que la emotividad y el cálculo político pueden ir perfectamente juntos. Y esto ya lo estamos aprovechando en la propaganda, ¿se fijan? Ella lo hizo no lo hizo, no sé si pensaba en esa maldad, no sé si tenía esa maldad, pero ahorita se juega mucho con las emociones en el ámbito en el ámbito social y político, y en las redes también. La gente juega mucho con eso y pues bueno, se aprovecha para hacer marketing político. Dice... Germain confiaba, como muchos, en Napoleón, pero pronto esta confianza se volvió truncada. Las ideas sociales y políticas y religiosas de la Madame esperaron a Napoleón. El emperador quería todo, sobre todo la tranquilidad en el país, para poder concentrar todas las fuerzas en su política de conquista. Los pilares de la paz nacional eran el matrimonio y la Iglesia católica. Aquello no acababa de gustar a Madame de Staël. Ella estaba a favor del divorcio y de la libertad a la hora de elegir pareja. ¿Se ven? O sea, siempre estas mujeres fueron como partidarias o revolucionarias de lo que tenemos hoy en día. Por eso es que muchos dicen, no, que el feminismo, que no sé, que el feminismo ha dado mucho, y no solo a mujeres, sino también a hombres. ¿Vale? En el pensamiento de Germain se trataba de mostrar que las ideas de la Ilustración pueden vivir con una literatura de sensibilidad. Puso sus pensamientos por escrito, principalmente en novelas filosóficas. Napoleón creyó encontrar un espíritu conspirador detrás de la elocuencia de Germain. La lucha entre ambos duró 14 años hasta que Napoleón tuvo bastante y mandó a la pensadora al exilio, como se ha dicho. Las mujeres deben quedarse en casa, estarse quietas y hacer, punto, según su opinión. Madame de Staël abrió entonces un salón. ¿Recuerdan que les dije que se usaban mucho los salones en aquella época? Bien. En Weimar, que visitaban entre otros Goethe, Schiller. Estos le veían con una personalidad arrolladora, de espíritu brillante, y eso tenía una actitud crítica ante Weimar, y sobre todo con la filosofía del idealismo alemán. En su obra de 4 volúmenes sobre Alemania y los alemanes, critica la dificultad para comprender esta filosofía. Además, no puede entender por qué tenían que comprimirse las ideas filosóficas en sistemas tan cerrados como los de Hegel y los de Fichte. O sea, la filosofía cayó en estos dos autores, como ya había mencionado. Entonces para ella, pues bueno, es que no es comprensible para todo el mundo. Ya se venía hablando muchas veces de esto, entonces ella lo criticó. Todo tiene su lugar inamovible dentro de esos sistemas y resulta bastante hostil para un pensamiento flexible y abierto como el suyo. Como todos los románticos, le gustaba el pequeño formato, el fragmento, la carta, el ensayo y el aforismo. Los pensamientos deben circular en el aire. Y no, es lo que yo siempre he dicho. Para que un pensamiento pueda llegar a todos, tiene que ser flexible. Porque si tú lo encierras en un idioma, en un tecnicismo académico, pues nada más es para ellos y por ellos. Inamovible. Para un pensamiento flexible y abierto como el suyo. Como todos los románticos, le gustaba el pequeño formato. Ya lo había leído. Los pensamientos deben circular. Si no circulan, pues los lectores se ahogan. También echa de menos en el idealismo un análisis de la gran importancia del sentimiento a la hora de comprender el infinito. Esto llama la atención. Este ensayo, yo abstracto para una pensadora como de Staël es demasiado
maníaco, solitario y dependiente de sí mismo. Para ella el sentimiento es el que pone al individuo en relación con otras personas y con la naturaleza. Ese sentimiento no se puede considerar un ser social. Yo escucho muchas veces a las personas fanfarronear de que pueden estar solas, de que no sé qué y que no sé cuánto, pero como ya había dicho al principio, siempre buscan la interacción con el absoluto. Entonces, pues bueno, ¿qué se puede hacer ahí, verdad? Porque siempre buscamos esa parte, aunque nos neguemos, aunque todo, siempre buscamos esa parte del absoluto, del estar ahí. Y bueno, leyendo un fragmento de su pensamiento, dice: aun quedando desnudo el sentimiento del idealismo, tiene la ventaja de estimular la actividad del espíritu en grado máximo, pero la naturaleza y el amor pierdan con este sistema todo su encanto, puesto que si los objetos que vemos y los seres que amamos no son nada más que obra de nuestras ideas, entonces el mismo ser humano tiene que considerarse el más solitario del mundo. Fíjense, eso es muy interesante. Ideas. ¿Qué pasa con las redes sociales? Son meras abstracciones, no son seres reales. El otro día yo iba platicando con una amiga, ¿no? Con mi amiga, de hecho. Y decía que ella tuvo una pareja, que no sé qué y no sé cuánto. Solamente lo vio una vez en la vida y dice que fue el amor de su vida. Le dije, eso no fue real. Eso no fue real, porque solamente interactuaste una vez en la vida real y por redes sociales y se acabó. En ese tiempo era MySpace. Pero aún así, o sea, fue una abstracción, fue un momento, fue una idea y nada más. Y de hecho dice que la lastimé y que no sé qué. Pero pues sí, es que esa es la verdad. O sea, mucha gente sintetiza todo en ideas, en abstracciones. O sea, decir, ay, tengo una relación a distancia. O sea, muchas veces se llega a cumplir, muchas veces no. Yo tuve muchas relaciones a distancia, para mí fueron nada más abstracciones, no fueron algo real. Pero bueno, eso es una experiencia conectándolo con este fragmento de Madame Steele. Y concluyendo con la autora del libro, dice: los filósofos del Renacimiento se esforzaban por mostrar que tanto en la filosofía como en la vida lo primordial es fortalecer el propio yo y aguantar la sensibilidad para descubrir las relaciones de las cosas. Una relación muy importante es la existente entre pensar y sentir. Otra vez, pensar, sentir y actuar. Si tú tienes esas tres, ya chingaste. Y si no, pues ya te chingaste, ¿vale? Pensar aporta claridad y analiza y ordena. Sentir establece una relación con lo que va más allá de la capacidad de la comprensión humana, hacia el infinito. Y falta la acción, falta el hacer. Ok, ya tengo el pensamiento y el sentimiento y ahora necesito hacer. ¿Vale? En el ámbito de la convivencia entre individuos, resulta fundamental que exista una cultura de conversación y de la tolerancia. Conversación. Ahorita se está levantando un odio. Es lo que decía no sé qué, si era investigador o algo así. Lo malo de este odio que se está levantando es que ya hay conciencia, ya hay un cierto conocimiento. No es solo decir, ay, ya, por ignorancia. No, esto es peor aún. Y eso lo voy a tratar en el resurgimiento del fascismo de la ultraderecha en el siglo XXI. Ya cuando se acabe el especial. Pero bueno. Ya por último, la comunicación es un concepto central para todas las filosofías románticas y para toda la vida debería ser fundamental la comunicación. Sin comunicación no somos nada. ¿Qué nos está pasando como los individuos? Nos estamos autodestruyendo en una sociedad que nos impone la soledad. Y a mí me queda claro, fíjense, voy a compartir otra experiencia para que quede claro. Yo tenía una conocida que en filosofía que ya iba muy adelantada y de hecho en ese tiempo tenía 30 y ¿qué? 31, yo pienso que ahorita ya trae unos 38. Me decía, yo también pensaba como tú, yo odiaba a la gente y demás, pero llega un cierto punto de la vida en que ya no puedes actuar de esa manera, en que tienes que madurar y reflexionar qué estamos haciendo aquí. Y ahí era de un pensamiento lógico y analítico, ¿eh? O sea, no era un pensamiento romántico, ni posmoderno, ni hermenéutico, ahí era muy positivista. Pero es lo que me dijo, y ahora entiendo por qué me dijo eso. Y de hecho hay mucha gente como que medio tendenciosa que dice, ay no, yo solo, yo odio a la humanidad. Y sustituye esas carencias y esos vacíos. También hablaré de eso con los animales. Fíjense, los humanizan tanto. A mí me da mucho coraje eso.
que humanicen tanto un animal. Pero bueno, ya nos estamos desviando del tema, pero es eso, porque no hay comunicación entre nosotros, con los semejantes, porque el mundo se ha vuelto muy implacable y como vuelvo a decir, no somos responsables de nosotros mismos y mucho menos pues de los demás. Y bueno, ya creo que ahora sí que ya le voy a pedir al señor Isaac los datos del encoder para ponerlo en la laptop porque está haciendo un calor terrible. Ya creo que ya me está dando presión alta o algo así. Y pues nada, gracias por acompañarme en esta aventura del pensamiento. Vuelvo a repetir. La próxima semana tocaré las primeras 5 autoras del siglo XIX. Va a ser la primera parte. El domingo próximo va a ser la segunda parte. Y así hasta el siglo XX. Porque el siglo XIX y el siglo XX lo voy a dividir en 2 partes. Porque son muchas autoras. Ya no es tanto como la antigüedad que eran 4 o 5, 4 o 5. Sino que ya son más. Entonces pues ya para terminar este especial de la aventura del pensamiento y seguir con los temas que ya son pertinentes ahora sí a la radio, pues ya no tanto ser un especial, quizás vuelva a hacer otro especial más adelante, pero ya ir con temas más lights, más ligeros, ya poner algo de música, espero que ya se escuche mejor y pues bueno. Esto ha sido todo, muchas gracias por acompañarme este domingo. No voy a grabar en vivo, si tengo que sacrificar algo, pues ya lo subiré a mi página personal, el programa en video, y pues ya no puedo porque se escucha muy feo, se hace feo y pues no tengo un buen internet para grabar un en vivo y grabar en buena calidad. Así que pues nos vemos hasta la próxima.